Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 4 de la asignatura de Química. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar será la separación de las mezclas. Para comenzar, los métodos de separación de una mezcla son un proceso físico que puede separar los componentes que forman una mezcla. En sí, la separación consiste en que una mezcla se someta a un tratamiento, la cual separa dos o más sustancias diferentes. En esta operación, las sustancias mantienen su identidad si hay algún cambio en las propiedades químicas. La sustancia se encuentra en forma de mezcla y compuesto en la naturaleza y es necesario purificarla y separarlas para estudiar sus propiedades particulares, así como las diferencias más significativas que hay entre ellas. Las propiedades físicas que más se aprovechan de acuerdo a su separación se encuentran en la solubilidad, punto de ebullición y también en la densidad, entre las más destacadas. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de separación, las cuales son la separación magnética, la decantación, la filtración, la destilación, la evaporación y cristalización y la cromatografía. Vamos a comenzar primeramente con la separación magnética. En la separación magnética lo que buscamos es la separación de todos aquellos componentes con cierto nivel magnético, como por ejemplo el hierro, que es atraído por un imán, pero por ejemplo otros metales como el aluminio no. Y en sí el método empleado en este caso para la separación de los componentes de la mezcla heterogénea recibe el nombre de la separación magnética y solo puede emplearse si uno de ellos presenta propiedades magnéticas como el hierro y el resto no. Después tenemos lo que es la decantación. La decantación se emplea para la separación de líquidos con densidades diferentes y que no se mezclan entre sí, por ejemplo el agua y el aceite. En estos casos se utiliza un embudo de decantación, que es propiamente el que podemos ver en esta imagen. En relación a cómo se realiza la decantación, básicamente se vierte la mezcla en el embudo de decantación, asegurándonos primero que la llave en la parte inferior esté cerrada para evitar que la mezcla vaya saliendo, y después se deja reposar un tiempo. Esto para que ambos líquidos se separen uno del otro. Por ejemplo, aquí está el aceite y aquí está el agua. Entonces después se coloca un recipiente de precipitados que tenemos aquí, se abre la llave nuevamente y propiamente el líquido más denso va a salir, o sea el que está por debajo. En este caso vendría siendo el agua, y lo que es el líquido menos denso, que en este caso es el aceite, que queda en el embudo, conviene sacarlo por la parte superior para evitar contaminar el resto de la sustancia. Otro método que podemos mencionar es la filtración. Este método se utiliza para separar un sólido de un líquido en el cual no se disuelve, como es el caso de la arena en suspensión en el agua. Para ello se hace pasar una mezcla heterogénea a través de un filtro con un tamaño de poros adecuado, menor que el de las partículas que queremos separar. Habitualmente se emplea un papel de filtro colocado en lo que viene siendo el embudo. Propiamente, lo que es las partículas de arena o otros materiales quedan propiamente en el embudo mientras que el líquido pasa. Después de esto tenemos el proceso de destilación. Este se utiliza para separar líquidos solubles entre sí que tienen una temperatura de ebullición diferente, como por ejemplo pueden ser el agua y el alcohol. En sí, el procedimiento para la destilación es que la mezcla se vierte en el matraz esférico, el cual tenemos en esta parte. Después se calienta el fondo. Cuando se alcanza la temperatura de ebullición más baja, los componentes están comenzando a convertirse en vapor y estos pasan a lo que es un refrigerante. Propiamente aquí está el líquido. Al llegar al punto de ebullición, a la temperatura, suben y pasan por lo que es un refrigerante, hasta después llegar a lo que es el recolector y el destilador. El líquido resultante, llamado destilado,
Se recoge en un recipiente que es un vaso de precipitado, en este caso aquí lo tenemos. Después tenemos la evaporación y cristalización. Se emplea para separar un sólido disuelto en disolvente líquido, como por ejemplo la sal en agua. El procedimiento comienza con la evaporación del disolvente, natural o forzada mediante la calefacción, y acaba con la deposición en el fondo del recipiente del sólido en forma de cristales. Cuando más lenta sea la evaporación del disolvente, más grande será en sí lo que vienen siendo los cristales. Y por último tenemos la cromatografía. Se utiliza en sí para la separación de los componentes de una mezcla según la mayor o menor afinidad de cada uno de ellos por disolventes empleados. Una de las técnicas más sencillas es la cromatografía en papel, en la que se utiliza una tira de papel de filtro. Ahora, para lo que es el proceso para la cromatografía en papel, se deposita en la tira de papel una pequeñísima porción de la mezcla y se introduce la parte inferior de un disolvente como alcohol. Este ascenderá lentamente por el papel por capilaridad, arrastrando en su camino los componentes de la mezcla, puesto que cada componente presenta una afinidad distinta por disolventes. Aquellos que una vez acabado el proceso hayan alcanzado una mayor altura la tira serán los que presentan mayor afinidad y los que alcancen una altura menor los de menor afinidad. En sí, este método se utiliza, por ejemplo, para la separación de los pigmentos fotosintéticos presentes en las espinacas y otros vegetales también. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Es una clase un poco corta, pero teníamos que entender que tanto lo que vienen siendo la sustancia y la mezcla, también estas se pueden separar si es necesario. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, digamos que queremos conseguir lo que viene siendo agua, pero esta está contaminada, entonces tenemos que someterla a un proceso de separación, y así es con muchas mezclas dentro de lo que viene siendo la química. Y bueno, sin nada más que decir, me despido, pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.